Aunque en la higuera no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vacas en el corral, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todos nos fallen, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Aunque el equipo electrónico en el servicio no coopere a veces, aunque a veces nos falten las letras, hermano, qué gozo saber que estos cantos no solamente son letras en una pantalla, ¿verdad? Qué gozo saber que estos cantos están en nuestro corazón. Y que tengamos o no tengamos pantalla, podemos proclamar que Jesucristo es digno. Él se merece toda la gloria y la honra porque no nacimos con pantalla, pero nacimos para su gloria y honra. ¿Por qué no me ayudas a agradecer a Dios por la vida del equipo de alabanza? A pesar de los detalles técnicos, hermanos, les amamos. Es un privilegio servir juntos. Gracias por su liderazgo. Qué privilegio es servir. Cuando la palabra de Dios se vuelve carne en nuestras vidas, ya ganamos. De eso precisamente se trata el discipulado. Pero tú has oído esta frase probablemente antes. Tú has oído que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. A veces, caras vemos, corazones no sabemos. Las apariencias, en montón de dichos, ¿verdad? Montón de dichos que nos advierten de los peligros de irnos con la finta de la apariencia. Hay cosas debajo de la línea del agua, abajo del iceberg. La verdad de las cosas siempre es más que lo que alcanzamos a ver. Tú has oído esos dichos y esos dichos dicen que a veces cuando algo parece ser muy bueno, muy bueno, por ejemplo, cuando vas al internet y estás buscando cierta cosa que es muy cara y la encuentras en oferta. Te la venden 20% del costo. Si costaba $100, nomás cuesta 20 y tú dices, híjole, ahí está la papa, ¿verdad? Pero algunas veces las promesas son falsas. Y algunas veces entras a esas páginas y es un scam, es un fraude. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha hecho alguna vez alguien fraude? Por favor, familia, por favor. Si alguna vez recibes un correo de parte del pastor Hugo, de parte de un servidor, diciéndote algo así como lo siguiente: oye, estoy muy ocupado en una reunión de oración. Para empezar, no oramos tanto como para estar tan ocupados, ¿verdad? Pero bueno, supusiendo que sus pastores oraran tanto. Estoy en una reunión de oración muy ocupado. ¿Me puedes hacer el favor de ir a esta página y comprarme 3 tarjetas de $50 de Amazon? Por favor. Sabe que nunca ninguno de nosotros vamos a solicitar de ti que hagas algo así. Eso es un scam. Les llaman phishing. Hay organizaciones que buscan correos electrónicos, buscan contactos para mandar a gente de buena voluntad y engancharlas y después ya no hay remedio. Revisa las direcciones, asegúrate que sean el dominio correcto. Esa dirección, nuestros correos electrónicos dicen duncanvillefbc.org. Si dice Miguel López, iglesia de Duncanville y luego un montón de letritas, aguas. Nunca te vamos a pedir que hagas algo así por correo electrónico. Oye, ¿y qué tal si te llamara? ¿Qué tal si te llamo y te digo, oye fulano, hazme un favor, ¿me puedes mandar unos $100 a esta cuenta? Por favor, es la voz del pastor Miguel a tener una emergencia. Las cosas se están poniendo tan escalofriantes que ahora con los desarrollos de inteligencia artificial, la computadora puede rediseñar tu voz y reconfigurarla para que suene tal como tú. Si oyes a tu hijo del otro lado, papá, tengo una emergencia, o me secuestraron, o tú dices, este es mi hijo, esta es mi hija. Pero ¿qué tal si es una computadora y alguien que está detrás manipulando esto? Y dices tú, hay que ver para creer, ¿verdad? Oye, ¿qué tal si vieras tú un video donde claramente se ve que fulano de tal está haciendo cual o tal cosa? Pero ¿qué tal si este video fue generado con inteligencia artificial y realmente no es tú? ¿Qué te estoy diciendo? No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que vemos o percibimos ahora pareciera ser real. Vivimos en un tiempo
donde no podemos atenernos a las expectativas que antes teníamos, donde un video es prueba suficiente, donde un sonido, la voz es prueba suficiente, una conversión por teléfono. Ahora tenemos que discernir hasta aquello que antes era seguro. No todo lo que brilla es oro, y cuando algo se ve muy, muy bueno, posiblemente no lo sea. Oye, ¿y qué del Evangelio? ¿Qué del Evangelio? Porque el Evangelio, por definición, son las buenas nuevas. Por definición, el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Y el Evangelio proclama que Dios tiene las mejores noticias para nosotros. De hecho, el Evangelio nos dice que todo lo que hemos anhelado, todo lo que deseamos acerca de la vida que Dios quiere para nosotros, Dios nos lo ofrece gratuitamente. Jesús lo dijo de esta manera: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Dios dice que para el sediento tiene un agua que si bebe no tendrá sed jamás. Chisachis, ¿verdad? Suena muy bueno para ser cierto, pero ¿qué tal si lo es? En las siguientes semanas, de hecho de aquí hasta Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, vamos a estar reflexionando en la importancia y centralidad del Evangelio de Cristo Jesús como aquello que forma la familia de Dios. El año pasado pasamos todo el año, hablamos del Antiguo Testamento, de los 5 libros de la ley, ¿te acuerdas? Génesis, Éxodo y luego Levítico y luego Números y finalmente Deuteronomio. Hablamos de esos 5 libros porque en esos 5 libros y en todo el Antiguo Testamento Dios nos da sus promesas de darnos la vida que solamente Dios puede proveer. Pero el Antiguo Testamento termina dándonos las promesas de Dios, pero mostrándonos que no podemos cumplirlas por nuestro propio esfuerzo. Para cumplirlas, Dios promete enviar a aquel que las va a cumplir, y ese aquel es nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que el Antiguo promete. Y cuando tú vienes a Jesús en los Evangelios, en las buenas nuevas, tú encuentras no a algo, sino a alguien capaz de cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. Pero su cumplimiento muchas veces no es como tú y yo esperaríamos. Tú y yo nos deslumbra el brillo del oro. Tú y yo nos deslumbra el poder del mundo. Pero Jesús viene de una manera diferente y a veces los métodos de Dios nos desilusionan y nos frustran. Y Dios tiene que confrontar nuestras expectativas. Porque a veces o el Evangelio pareciera ser demasiado bueno para ser verdad, o a veces no es suficientemente bueno. ¿Qué es? ¿Es el Evangelio de Jesucristo demasiado bueno para ser verdad o no suficientemente bueno? Por ejemplo, hay personas que dicen: no, yo para ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que portarme bien. Yo me lo voy a ganar porque, oye, así como tan fácil, nomás por fe. No, ese es atolito con el dedo, ¿verdad? No. A mí me tiene que costar mi esfuerzo, portarme bien. Ok, pórtate bien. Pero puedes portarte tan bien como Dios espera, todo el tiempo y siempre. Y después, como Jesús dijo, cuando hagas lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que decir: soy un siervo inútil, porque lo que debería de haber hecho, eso hice. Cuando te portas bien, no le haces un favor a Dios. Portarte bien es lo que tú y yo deberíamos siempre hacer. O es demasiado bueno para ser cierto o no suficientemente bueno que es. El día de hoy quiero proponerte lo siguiente. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, en un momento. Y la gran idea de este pasaje es esta. Vamos a ver cómo en un mundo de promesas incumplidas, donde todo el mundo quiere aprovecharse de ti para sacarte dinero, para sacar ventaja de tus relaciones, en un mundo de promesas incumplidas y relaciones decepcionantes, aún los más cercanos a ti te van a decepcionar. En ese tipo de mundo, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, eclipsa los obstáculos de nuestras esperanzas y expectativas miopes y temporales. ¿Qué significa eso? Todos tenemos expectativas, pero cuando venimos a Dios,
Nuestras expectativas son siempre a largo plazo, lo que quiero aquí y ahora. Y no veo las cosas como Dios las ve. Mis expectativas a veces son una caja donde quiero que Dios alcance. Y Dios no alcanza nuestras cajas. Dios es más grande que nuestras expectativas. Pero aún así el Evangelio de Jesucristo eclipsa nuestros deseos, nuestras esperanzas miopes y temporales y nos invita a recibir y compartir el sustento que solo Dios puede proveer. Vamos a ver de qué se trata todo eso. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 18 al 35. Lucas 7, versículos 18 al versículo 35. Guys, my mic sounds a little bit canny up there. So something happened or you adjusted it a little bit funny. If you can bring it back to how it was, that would be fabulous. A little bit of volume too. Thank you so much. Lucas 7, versículo 18 al 35. Antes de ver este pasaje y leerlo juntos, aquí en Lucas 7, déjeme darle un poquito de contexto de qué está pasando. Como le dije hace un momento, Lucas es un evangelio. En su Biblia, los evangelios son el compendio de los hechos de Jesús y sus palabras. ¿Qué sucedió cuando Jesucristo vino? Y el evangelio de Lucas particularmente es un evangelio que se enfoca en el cumplimiento del plan de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. De hecho, capítulo 1, cuando empieza el evangelio, Lucas era un médico. Y cuando empieza a escribir el evangelio, quiero que escuche su propósito. Lucas 1, antes de leer este pasaje de Lucas 7. Dice en capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Okay. Quiero que pongas atención a lo que está diciendo ahí. Dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Otra manera de traducir esto podría ser, las cosas que entre nosotros han tenido cumplimiento. Certeza es el cumplimiento de ciertas expectativas o ciertas promesas, ciertas cosas. Y lo que Lucas nos está diciendo en este evangelio es que él está escribiendo esto para dar fe de que lo que Dios promete, ¿Dios qué? Lo cumple. Dios siempre cumple su palabra y este es el tiempo del cumplimiento. Ahora, Dios siempre cumple su palabra, pero Dios no siempre la cumple a nuestro antojo. No la cumple a nuestra agenda, la cumple de acuerdo a la suya. Y Lucas nos dice, estas cosas son el cumplimiento del plan de Dios. Dice, tal como las han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué es lo que Dios está cumpliendo? Su palabra. Luego dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, ¿a quién le escribe Lucas este evangelio? A Teófilo. Ahora, interesante. Teófilo, muy posiblemente era una persona común y corriente, pero el nombre es muy interesante. Teófilo significa alguien que ama a Dios o alguien que es amigo de Dios. Déjame preguntarte, ¿eres tú amigo de Dios? ¿Qué clase de amigos tiene Dios? Vamos a ver en un momento qué clase de amigos tiene Dios y quiénes son los que le regresan el favor a Dios cuando son amados por Él. Teófilo. Por lo pronto, Lucas es el evangelio del cumplimiento de las promesas de Dios. Todo lo que Dios demandó en la ley, los profetas y los escritos, Dios lo cumplió por medio de Jesús. Pero vamos a ver cómo lo hizo. Entonces, Lucas 7, versículo 18 al 35, dice así, la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras delicadas, preciosas, viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué sucede cuando nuestros sueños, nuestras expectativas, nuestros deseos más profundos se estrellan en la realidad de quien Cristo es? ¿Qué sucede cuando estos anhelos se estrellan en la presencia de Dios mismo? Bueno, esta historia quiero compartirte dos cosas. Primero, ¿qué sucede incluso cuando las personas fieles se tropiezan, se escandalizan, cuando hay obstáculos, cuando nuestras expectativas se enfrentan a la realidad de quién es Jesús? Juan el Bautista, los fariseos, los publicanos y pecadores. ¿Qué sucede cuando nuestra percepción de la realidad se enfrenta a Jesús? Y segundo, ¿qué es lo que hace Jesús cuando nos ve tan perdidos? Vamos a hablar de esas dos cosas. Primera de ellas entonces es esta. Vamos a hablar de los obstáculos de nuestra esperanza miope y desorientada. Vamos a hablar de cómo Juan, los fariseos y los publicanos tienen expectativas que se enfrentan a Jesús. Y vamos a ver cómo esas expectativas están en contraste con el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a hablar de Juan primero. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan es un tipazo. Juan, así como Jesús, es alguien que Dios llamó desde antes de nacer para cumplir su plan y sus promesas. Juan, en las palabras de Jesús mismo, en todo el Antiguo Testamento, en los profetas, los santos del Antiguo Testamento, no hay nadie tan grande como él. Juan es el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan es quien Dios prometió vendría cuando Dios estaría listo a actuar. En Gálatas 4:4 Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley. Juan es la bisagra en la que la eternidad se mueve de promesa a cumplimiento en Cristo Jesús. Y Juan viene preparando el camino, de hecho, preparando el camino a Dios mismo. En Malaquías capítulo 3, que es la referencia que Jesús tiene en Malaquías 3:1, este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí, delante de ti. En Malaquías Dios dice un mensajero para preparar el camino para él. Jesús dice en referencia a ti, porque aquí viene lo increíble. Juan prepara el camino para Jesús, pero Jesús es el Dios que el Antiguo Testamento prometió: tu Dios vendrá y te salvará. Y aquí tu Dios, Isaías dice, ha venido a salvarte. Y Juan es un hombre, de hecho, Juan mismo es quien bautiza a Jesús, ¿te acuerdas? Juan entiende, aquí vino Jesús. De hecho, Juan en capítulo 1 de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Juan sabe que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero ni siquiera Juan mismo es inmune al ruido teológico que tenemos a nuestro alrededor. ¿Dónde está Juan? Juan antes estaba bautizando gente, invitando al arrepentimiento, pero ahora Juan está en la cárcel, por eso envió a sus discípulos. Y está en la cárcel porque él confrontó a Herodes y le dijo acerca de su esposa: no te es lícito tenerla porque esa es la esposa de tu hermano. Y eso le ganó la cárcel y su cabeza. Juan acaba muriendo en el martirio por Herodes. Pero aquí todavía no ha sido sentenciado, y en la oscuridad y en las luchas, por un momento el fiel siervo de Dios se pregunta lo que le pregunta a Jesús. Escúchame bien, esto es tremendo. Juan anunció que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, pero aquí en un momento de lucha, en un momento vulnerable que la Escritura nos muestra, no para juzgar a Juan, sino para que nos demos cuenta que aún los más fieles, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dificultad, nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada por esta pregunta. Juan le pregunta a Jesús, por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que esperábamos o esperaremos a otro? ¿Eres tú? ¿Eres tú realmente el cumplimiento? ¿Y qué le llevaba a Juan a por un momento titubear? Jesús dice: bienaventurado el que no tenga tropiezo en mí. Esa palabra tropiezo, la palabra de donde viene nuestra palabra en español, escándalo. Es algo que ocasiona que caigas. Es algo tan escandaloso que te hace perder tu dirección. Tropiezo. Juan está tropezando. Está encontrando algo en Jesús que no encaja con sus expectativas. ¿Y qué expectativas eran? Bueno, el ministerio de Juan es muy interesante. Si lees los evangelios, cuando Juan está ministrando, Juan trae un mensaje de arrepentimiento. Juan trae un mensaje, dice que él prepara el camino al Señor, porque el Señor es como un fuego purificador, como jabón de lavadores, dice Isaías. Él viene, Malaquías dice: mi mensajero viene antes de que yo venga, y era la tierra con maldición. El Señor regresa a traer juicio sobre el mal del mundo y a traer su reino. Y Juan el Bautista inaugura esa venida preparando el camino, diciendo algo así como lo siguiente: arrepiéntanse. Viene uno más grande que yo no soy digno de desatar, inclinado la correa de su calzado. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aguas, no te va a quedar ni raíz ni rama. Y por cierto, él va a juntar su trigo en su granero y va a quemar toda la paja con un fuego que nunca se va a acabar. Juan es un profeta de juicio, que es donde el Antiguo Testamento termina, que lleva al arrepentimiento. Prepara el camino al Señor. Tienes que cambiar de vida o te va a llevar. Te va a llevar. Pero viene Jesús. Y en lugar de confrontar a los romanos, en lugar de confrontar a los líderes religiosos inmediatamente, ¿sabes qué empieza a hacer Jesús? A comer, a beber, a concentrarse en los perdidos, los pobres, a sanar aquí y allá. Pero Señor, ¿dónde está la estrategia? Señor, ¿dónde está el ejército? Habla de cosas que a veces son muy idealistas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y eso qué significa? Yo aquí tengo que comer, los romanos me tienen con la bota en el cuello, estoy en la cárcel. El Mesías se suponía que iba a ser este rey poderoso que iba a derrocar a los enemigos de Dios, traer su reino, restaurar las glorias de Israel, así como David lo hizo. Iba a ser este guerrero militar imparable. Y aquí tenemos a Jesús. Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
Tú y yo vivimos en un mundo tan complicado. ¿Viste las noticias esta semana? Hay una guerra en todo el Medio Oriente. Tenemos personas aquí que tienen hijos en el ejército. Y te preguntas, ¿cómo están mis hijos? ¿Ya se te olvidó la semana pasada? ¿México? Toda la lucha. Mis papás viven en Guadalajara con mi hermana. Una violencia histórica que se ve visto esporádicamente, pero ahora ves reventando por todos lados. ¿Cómo es posible? Y tú y yo, es fácil que a veces nos sintamos tan impotentes. Le decimos a Dios, Señor, trae paz, protege. A veces pareciera que nuestras oraciones caen en oídos sordos o que Dios no se mueve tan rápido. A veces la iglesia, ¿para qué sirve la iglesia? Ahí nomás están sentados oyendo y hablando de cosas que no son prácticas. A ver, pónganse, eliminen el hambre en la comunidad, arreglen las políticas, hagan algo, ¿no? Algo productivo. Juan, de una manera tersa, pero firme, le está preguntando a Jesús, Jesús, ¿cuándo vas a hacer tu trabajo como lo anuncié? ¿O no eres tú? Y mira lo que Jesús hace. Jesús, de una manera compasiva, pero firme, toma la pregunta de Juan y la recalibra a lo que debe ser. Mira lo que Jesús le dice a los discípulos de Juan. Dicen, vayan y díganle a Juan, reporten lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los leprosos son limpiados y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas del reino de Dios. Juan, yo sé que estás sufriendo. Y de hecho, después cuando Juan muere, las nuevas llegan a Jesús y Jesús se aparta en dolor profundo. No solamente es quien introduce al Mesías, el profeta más grande del Antiguo Testamento, también es su familia, su primo. Jesús se duele profundamente. Jesús lo sabe. Pero le dice a Juan, Juan, pon tus ojos donde Dios dice, no donde tú quieres. Esas palabras que Jesús dijo son referencias a los profetas. Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6, habla de la venida del reino. Cuando el rey venga a restaurar todas las cosas antes del día del juicio de Dios, el día del favor del Señor, donde Dios iba a empezar a restaurar su creación, no aplastando a los poderosos, sino restaurando a los perdidos. Sí, Dios tiene el poder de eliminar a Roma, de eliminar cualquier tirano, de eliminar todo el mal de este mundo, pero hay un gran problema con nada más eliminar. ¿Sabes cuál es? Ese es el gran problema. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios podría deshacerse de todos nosotros, pero Dios nos ama. Y en lugar de deshacerse de nosotros, Él ha decidido rescatarnos. Y para rescatarnos, Dios tiene que empezar primero adentro, para después traer su reino afuera. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús muestra que en esas relaciones pequeñas, Dios está obrando para traer vida donde hay solamente muerte. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan, vaya, dígale Juan, que el reino ya comenzó haciendo lo que es humanamente imposible. Todos podríamos decirle a los políticos nuestra opinión. A lo mejor incluso tú pudieras llegar a una posición de poder tal que pudieras mover las piezas de ajedrez de alguna manera a manera global. A lo mejor. Pero ¿quién puede comprar el latido de un corazón? ¿Quién puede extender un día más de lo que Dios ha terminado en nuestra vida? ¿Quién puede sanar una enfermedad terminal? Tratamos con medicina y es parte de la gracia de Dios el tener medicina. Pero cuando se llega nuestra hora y ahí no hay armas que valgan. Pero Dios tiene nuestra vida en sus manos. Y Dios le recuerda a Juan, el propósito de mi venida para que ajustes tus expectativas. Yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo he venido a rescatar, a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a los que nadie... Tú mismo lo dijiste, ¿no?
Tú preparaste el camino para el arrepentimiento, para un encuentro conmigo, a no ser que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice al final de Malaquías. El propósito de Jesús no es satisfacer nuestras expectativas, sino cumplir, escúchame bien, cumplir la palabra de Dios, porque Él es la palabra viva de Dios. Y Jesús dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Él. ¿Qué significa eso? Juan. Y eso no se lo dijo a los discípulos de Juan, los envió tersamente a animar a su siervo. Dios, cuando dudamos en el sufrimiento, Dios quiere que sepamos que Él está cerca. Y Él entiende, y Él está ahí y nos va a sostener si decidimos confiar en Él. Si decidimos recalibrar nuestras expectativas y poner nuestros ojos en lo que Él quiere, no en lo que nosotros queremos. Déjame decirte una cosa más. Hay fuerzas a nuestro alrededor que siempre están tratando de controlar lo que dice el púlpito o lo que creemos como iglesia, como seguidores de Jesús. Cada semana yo tengo gente que viene y me dice, pastor, ¿cuándo vas a hablar de la política o de Donald Trump? ¿O cuándo vas a hablar de la inmigración, del ICE y todo eso? ¿Cuándo vas a hablar de eso? Danos dirección, dinos lo que debemos hacer para que... No tengo ningún problema en decirte mis opiniones personales, pero no lo voy a hacer porque Cristo me ha llamado a predicar a Cristo y Cristo crucificado. Y en cuanto yo te diga por quién voto, qué pienso de esto y eso, vas a oírme a mí, no lo que Dios dice. Mi trabajo, mi llamado es que tú sepas lo que Dios dice, no lo que yo personalmente creo o no creo. ¿Qué es lo que Dios dice? Y la palabra de Dios demanda que tú y yo ajustemos nuestras expectativas a lo que Dios dice, no a lo que yo o este mundo quiere. Por ejemplo, cuando Jesús vino, había bastante hambre, bastantes personas indigentes sin dónde vivir, había abortos, había políticos tiranos, había todo lo que hay ahorita. Y Jesús pocas veces habló de todo lo que la gente quería que el Mesías hablara. ¿Sabes por qué? Porque la agenda de Jesús no está dictada por los deseos y expectativas del mundo, está dictada exclusivamente por las promesas que Dios hace. Jesús dijo que Él vino para cumplir la palabra del Padre, nada más y nada menos. Dios cumple su palabra y a eso vino Jesús. Y si lo que queremos, aparentemente más urgente, no hace justicia a lo que Dios dice, alguien está mal y ese alguien no es Dios. No significa que a Dios no le importa el sufrimiento, no significa que a Dios no le importa la economía o las guerras, significa que hay cosas más importantes que lo que más nos surge a nosotros. ¿Y qué es lo más importante para Jesús? Su relación con cada uno de nosotros. Aparte de lo que Él hace, tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad. Entonces le dice a Juan, Juan, el cumplimiento de las promesas de Dios ya ha iniciado. Aquí están mis obras que cumplen mis palabras. Pero después habla la multitud porque hay otras expectativas. Ahí te va. Ahí, aparte de los discípulos de Juan, había los fariseos y había los publicanos y pecadores. Es este grupo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos son buena gente. Los fariseos eran personas bien religiosas, personas que encajarían muy bien en una congregación como esta. Limpios, se lavaban las manos antes de comer, siempre. Dios los bendiga. Los fariseos diezmaban, son el tipo de gente que quieres en tu iglesia. ¿Se puede hacer algo con ellos? Los fariseos eran personas morales, ayudaban a otros, eran tan buenos, pero tan buenos, que ellos se creían buenos y mejores que otros. Porque lo que definía a los fariseos es lo que Jesús dijo. Cuando Juan vino, ellos no se arrepintieron. ¿De qué? ¿De qué se arrepentían si ellos eran buenos? Ellos también. Jesús no tiene nada que darme, Juan menos. Yo no voy a ser uno de sus árboles. Pero ahí te va. El problema con el fariseo es este. No es que sea malo, malo, malo. Es que es bueno, 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 pero no tan bueno como Dios demanda que seamos. Es bueno, pero no suficientemente bueno, porque también es malo.
Y Dios solamente es bueno, sin malo, solo bueno. Y todos nosotros, aún los mejores de nosotros, somos bueno con malo, lo cual nos hace malo a la luz de quien es solo bueno. Estamos en un problemón, porque tú y yo no hacemos lo bueno como Dios lo hace. Los fariseos pensaban que ellos sí. Y por lo tanto rechazaron el propósito de Dios. Se tropezaron tanto en el mensaje de Juan como en el mensaje de Jesús. Se tropezaron tan duro que lo vendieron por 30 piezas y lo entregaron a los romanos y lo crucificaron porque ellos eran tan buenos que no necesitaban un Salvador. Cuando tus expectativas son lo único que puedes ver, no vas a ver a Jesús ni su provisión. Lo vas a rechazar y te vas a perder del propósito de Dios. ¿Sabes cuál es un indicador, pero grave? Casi cuando vas manejando en el coche y aparece la luz esa de la máquina y empieza así de grave. Tienes que pararte, es grave. Cuando una persona se enoja con Dios y levanta su puño y le dice, tú eres el problema. Obviamente somos más justos que Dios, ¿verdad? Esa es una señal de que estamos a la puerta de la condenación. Cuando Dios es el problema, nos parecemos a Caín. Cuidado. Y esos son los fariseos. Nuestras expectativas se interponen entre el propósito de Dios y Dios. Pero hay otro grupo. Un grupo que sí recibió el mensaje de Juan. Un grupo que se dio cuenta que necesitaba toda la ayuda. Grupo que la sociedad rechazaba. Que todo el mundo les ponía letras escarlatas porque sabían a qué se dedicaban. Prostitutas, recaudadores de impuestos que servían a Roma. Esos eran los publicanos y pecadores. ¿Y sabes qué? Esos fueron los que recibieron a Jesús. ¿Quiénes eran este grupo? Los publicanos y pecadores son aquellos que al ser confrontados con Jesús, en lugar de demandar lo que se merecían, se dieron cuenta, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual. No tengo nada que demandar. No tengo nada que te impresione. Lo único que tengo es necesidad. Y en humildad vengo ante ti rogando, Señor, ten misericordia de mí, porque aquí está. Yo simplemente soy un pecador, soy un fracasado delante de ti. No tengo nada para reclamar. Ya toqué fondo. No me merezco nada. Y eso es algo que Dios no puede ignorar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tocas fondo por fin y te das cuenta que necesitas a Dios, sobre todo ya no estás contando tus opciones, ya no vienes, Señor, ¿eres tú el que debíamos esperar o esperemos otro? No. No es el fresa que anda viendo si le hace el favor a Dios o no. Es alguien desesperado que viene al Señor y dice, Señor, ten misericordia de mí. Si no eres tú, no hay nadie. Señor, tú eres. Y a eso Jesús le pone atención. Entonces, primero, Jesús debe pulverizar. Jesús debe pulverizar nuestras expectativas. Y cuando eso sucede, Dios hace algo más. Déjame contarte algo que me pasó. Esa semana estuve en una reunión donde los que estaban presentando hablaban de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. A veces tu vida y mi vida parecen tan pequeñas, pero Dios trabaja en lo pequeño para hacer cosas grandes, en lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Allí en esa reunión había una persona de una agencia misionera que trabajaba con misioneros a Irán. Esto sucedió antes de que viéramos las noticias de la invasión, de los ataques, todo esto. Esta persona hablaba con el misionero a Irán porque su ministerio era llevar Biblias para los creyentes que están creciendo allá. Y pues eso es ilegal. Y algunas veces ya había sido encarcelado, ya había sido llevado a cosas difíciles. Y le preguntaban a este misionero, oye hermano, ¿y no le da miedo a usted que lo encarcelen, lo puedan hasta matar, le quiten su familia? ¿No le da miedo a usted? Pensó por un momento y esto fue lo que el misionero dijo. Dijo,
No puedo ver a Dios obrar milagros cuando me quedo sentado en mi sofá. No puedo ver a Dios obrar milagros cuando me quedo sentado en mi sofá. Tú puedes quedarte en la comodidad de tus expectativas, viendo si Dios las cumple o no. Pero si quieres ver a Dios en acción, tú tienes que unirte a Él donde Él está. Y vas a tener que salirte del sofá. ¿Y sabes cómo me sentí cuando oí eso? Me sentí de este tamaño. Porque a mí me encanta el sofá. Me encanta la comunidad de lo predecible. Me encanta la comodidad del no hagan olas. Pero Dios nos dice, va a ser incómodo. Y yo no voy a alcanzar en la cajita donde me quieres poner. Nuestras expectativas son demasiado pequeñas y angostas para el Dios de la Biblia. Estamos aquí como María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, no de la otra manera. Y aquí es donde Jesús interviene. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Una vez que pulveriza nuestras expectativas, ahí te va. Jesús nos invita a participar y compartir el sustento que Él provee. Y lo vemos en las palabras de Jesús. Dice, ¿a qué voy a comparar esta generación? Ustedes no se les puede dar gusto, sus expectativas son imposibles. Si yo me ajustara a sus expectativas, Juan el Bautista vino, ¿verdad? Que no bebía, comía austero. ¿Y qué dicen? ¿Demonio tiene? ¿Está loco? No, ese cuate no. Mucho, muy difícil. Pero luego vengo yo. Dice, el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. ¿Y qué me dicen? Aquí está un glotón, comilón, bebedor de vino. Amigo, escúchame bien. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Jesús es un amigo de los pecadores. ¿Te acuerdas al principio? ¿Quiénes son los amigos de Dios? Es una paradoja. Esto es imposible porque Dios es santo. ¿Cómo es que Dios es amigo de pecadores? Aquí está la misión de Jesús y las buenas nuevas del Evangelio. Cuando tú estudias en los Evangelios esta frase, el Hijo del Hombre vino o yo he venido, tú encuentras que a veces Jesús te dice el por qué y a veces Jesús te dice el cómo. Por ejemplo, en Lucas 19:10, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Esta es la misión de Jesús, el por qué. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes quiénes son los perdidos? Nosotros los pecadores. ¿Y por qué vino a buscarnos y salvarnos? Porque nos ama. La pregunta ahora es ¿cómo? Ahí está la otra frase que él dijo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vino el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo literalmente. Eso nos dice el cómo. Mira lo que Jesús hizo. Jesús pudo haber venido a armar un ejército, a derrocar a los romanos, pudo haber venido como vendrá después en Apocalipsis, en un corcel blanco con los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, pudo haber venido así. Pero no vino así la primera vez. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos perdidos. En lugar de eso, Jesús vino a encontrarnos en lo ordinario de nuestra vida diaria y a través de nuestros encuentros, transformarnos desde dentro, mostrándonos que Dios no necesita ejércitos para ganar el mundo. Lo que Dios hace es ganar nuestro corazón. ¿Y sabes qué fue lo que Jesús hizo? Déjame mostrarte rápidamente. Esta tabla que no tienes en tus notas es una tabla que muestra un poquito la estructura de Lucas. Vamos a verla un poquito después conforme vayamos. Pero en todos estos pasajes, algunos teólogos han dicho que en el Evangelio de Lucas Jesús va a Jerusalén a morir en la cruz de comida en comida y de bebida en bebida. Muchos de los discursos que tenemos y los encuentros transformadores que tenemos en el Evangelio de Lucas se registran porque Jesús alguien lo invitó a comer o estaba en una cena o iba a una cena. Toda esta estructura es alrededor de comer y beber. ¿Sabes por qué? Porque la comida y bebida, como vamos a ver más después, para el pueblo de Israel eran un símbolo de comunión, de pertenencia, de vulnerabilidad, de la verdadera humanidad que Dios quería que tuviéramos y algo que nos recuerda que nuestro sustento proviene de Dios. Cada vez que los judíos comían, daban gracias a Dios diciendo, te doy gracias, Señor Dios del universo. Reconocían que su sustento venía de Dios, pero los judíos no comían con cualquiera, no con los gentiles.
no con los pecadores impuros. Pero aquí está Jesús, el Dios Santo, sentándose a la mesa con pecadores porque nos ofrece, escúchame bien, nos ofrece su amistad. Nos ofrece su amistad y nos ofrece ser reconciliados con Él y ser transformados desde dentro gratuitamente. Qué cosa más increíble. Una audiencia con Dios a su mesa. Dios te invita a almorzar. Lo que vamos a ver después y conforme vayamos es que esto es precisamente lo que puede transformar nuestro corazón cuando tú te das cuenta, cuando nos damos cuenta que nuestras más profundas necesidades son satisfechas, no por lo que nosotros demandamos de Dios, sino por lo que Dios nos ofrece al entregar su vida por nosotros. Ahí cambia nuestra percepción. No es lo que yo demando, es lo que Dios dice y lo que Dios cumple. Cuando yo me ajusto a la palabra de Dios y le digo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, yo me abandono a Él. ¿Sabes lo que llama eso la Biblia? Fe. Absoluta confianza que no le pone condiciones a Dios. ¿Le pones condiciones tú a Dios? ¿Sabes cómo eso es en nuestra cultura? Es lo que la gente normalmente practica, es como las mandas, ¿verdad? Hacemos un trato con Dios. Dios, si tú me cumples A, B y C, yo te prometo que... Mira, yo vi gente creciendo de niño en México. Yo vi gente haciendo mandas que me voy a ir a la catedral con pencas de nopal y con corcholatas y de rodillas. Gente haciendo sacrificios porque le debían a Dios una manda. ¿Tú crees que Dios recibe algo de que nosotros tratemos de hacer un trato así con Dios? No. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia en Jesús es un Dios lleno de gracia y de verdad. Es un Dios que te invita a la mesa y te dice, cuéntame. Ahora te voy a decir lo que Dios dice. Ahora te voy a proveer lo que Dios hace, si lo puedes recibir. Porque yo estoy aquí para darme enteramente por ti. ¿Será eso suficiente? ¿Será Él en quien debemos esperar? ¿O esperaremos a otro? El Evangelio nos dice, Él es nuestra paz. Jesús dijo de esta manera, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tengan fe, confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no vino a hacer lo que la gente quería, pero vino a vencer lo que el mundo demandaba y ofrecernos el cumplimiento de lo que Dios promete. Entonces déjame terminar con esto. Conforme vayamos, hermanos, tú vas a escuchar de aquí a Domingo de Resurrección que el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de que el Rey vino a rescatar a los perdidos, a empezar en lo pequeño para hacer cosas grandes con cada uno de nosotros reconciliados con Dios. Tú vas a escuchar el Evangelio de Cristo. Si tú dices, otra vez, si tú dices otra vez, es porque no hemos entendido que esto es lo que nos hace diferente de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Así que yo te invito a orar por alguien que necesita a Cristo. Yo te invito a orar por ti mismo. Que le digas, Señor, déjame abandonar lo que demando de ti. Dame lo que tú quieres para mí. Señor, yo te necesito a ti. Soy pobre sin ti. Lléname. Dame hambre de ti. Entonces te dejo con esto. Esa es mi invitación. Entreguemos las demandas que limitan a Dios y recibamos su provisión para cada necesidad y para cada situación. ¿Qué te preocupa hoy? A lo mejor es el asunto de inmigración. Algunas personas me han dicho, pastor, no hemos ido a la iglesia porque ¿qué tal si nos cachan? Si Dios permite que te cachen, te van a cachar aunque estés en tu casa. ¿Right? ¿Qué mejor que te cachen como una persona que sigues a Cristo, que tienes buen carácter y que estás buscando simplemente seguirle a Él? Aquí
es donde Cristo te va a encontrar.